Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema que también es muy común en toda la química, en específico en la química analítica y que estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Es el concepto de pH, ¿verdad? pH que podríamos decir en palabras un poquito coloquiales que es una medida de qué tan ácido es una sustancia, ¿sí? La definición matemática la podemos expresar en esta ecuación que me dice pH es igual al menos logaritmo de la concentración molar de iones hidrógeno que contenga una sustancia. La escala de pH se basa en lo que se conoce como la disociación iónica molar del agua, es decir, por convención internacional se utiliza el agua como la sustancia de referencia para la escala de pH, la cual es de 0 a 14. Bien, de todo aquello que se encuentra en un valor superior a 7 de pH, decimos que son sustancias alcalinas o también denominadas sustancias básicas. Todo aquello que se encuentra en un pH inferior a 7, es decir, desde 6.99 hacia abajo, decimos que son sustancias con un carácter ácido. Bien, y cuando el pH es exactamente 7, es que nosotros decimos que es un pH neutro, ¿ok? Entonces, bueno, esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber muchas veces en química qué pH tiene mi medio de reacción para comprobar o precisamente efectuar una reacción. Hay muchas reacciones que si yo no tengo un pH ácido no se efectúa, y lo mismo en pHs alcalinos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una definición básica que nosotros debemos conocer. La escala de pH es de 0 a 14 y se basa en la disociación iónica molar del agua, ¿ok? Bueno, pH 7 es neutro, aquello que es inferior a 7 es ácido y aquello que es superior a 7 vamos a definirlo como una sustancia alcalina o básica. Bien, bueno, ahora bien, la definición que nos dice que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, si yo tengo un ácido, llamémosle, bueno, voy a hablar de ejemplos de ácidos fuertes, ¿sí? En otro video, si quieren, abordamos el tema de qué pasa con los ácidos débiles, porque en estos ácidos débiles tenemos que ver qué tanto se ionizan y entonces está involucrada la constante de disociación. Entonces, bueno, aquí es para ácidos y bases fuertes, ¿ok? Entonces tenemos un ejemplo tan sencillo, el tener el ácido clorhídrico, el cual nos sirve muchas veces de ejemplo en docencia de química analítica. Si este ácido clorhídrico tiene una concentración 0.1 molar, yo puedo calcular fácilmente el pH, ¿sí? de manera teórica, como precisamente aplicando esta ecuación matemática, que es decir, menos logaritmo, ¿sí? de la concentración molar de este ácido, que me va a dar un valor de 1, ¿ok? Si yo realizo este mismo cálculo con un ácido de concentración 0.01 molar, me voy a dar cuenta que su pH es 2 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escala de pH se dice que es una escala logarítmica. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando preparemos reactivos y que nos dicen necesito un pH 3, pues que sea precisamente ese valor, porque el tener por ejemplo un valor 3.1, ¿sí? yo estoy aumentando la acidez no de forma lineal, ¿sí? de forma exponencial. Entonces sí es importante que ustedes observen cómo varía el pH de concentración 0.1 molar, que vendría siendo pH 1, a una solución 10 veces más diluida, ¿verdad? El 0.01 molar, que me daría un pH 2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces aquí yo no necesito realizar otra operación matemática o algún cálculo adicional, simplemente con la concentración molar, ¿sí? obtengo el menos logaritmo de esa concentración y me da directamente el valor de pH. ¿Qué es lo que ocurre con sustancias que son alcalinas? Un ejemplo de sustancias alcalinas, y para que ustedes identifiquen claramente, son todas aquellas que tienen un grupo oxidrilo, ¿verdad? O hidróxido. También un ejemplo, el más común de todos, vendría siendo el hidróxido de sodio o comúnmente llamado sosa, ¿verdad?
En el caso de la sosa, si yo obtengo directamente este cálculo, es decir, si tengo una sosa 0.1 molar, ¿sí? Me van a decir, oiga, si yo realizo el cálculo de menos logaritmo 0.1 molar, me va a dar un pH de 1, ¿verdad? Lo cual, pues no tiene lógica o no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que las bases, por definición, tienen un pH superior a 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros en el caso de estas sustancias conocidas como bases o como álcalis? En verdad, lo que estamos calculando vendría siendo lo que se conoce como el pOH, ¿bien? Que se calcula de la misma manera, es decir, el menos logaritmo de la concentración molar de iones oxidrilo, ¿sí? O hidróxido. Entonces, en este caso, menos logaritmo de 0.1 yo ya sé que me da 1, pero eso no vendría siendo el pH, sino lo que estaría obteniendo inicialmente es el pOH, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo el pH a partir del pOH? Bueno, es muy simple, porque cuando yo tengo que sumar el pH más el pOH, me tiene que dar 14, ¿ok? Entonces, si yo ya sé que tengo una sustancia alcalina, ¿sí? Calculo inicialmente el pOH, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A 14 le tengo que restar el valor que yo obtenga de pOH para obtener el pH. En este caso, de la sosa 0.1 molar, pues obviamente sería 14 menos 1 y me va a dar un pH de 13, lo cual tiene sentido con lo que les mencioné al principio del video, ¿verdad? De que toda sustancia que tenga un valor superior a 7 se consideran sustancias alcalinas o básicas. Entonces, bueno, esta es una de las formas más sencillas de poder calcular el pH a partir de concentraciones molares. Bien, entonces espero que no hayan quedado dudas de este pequeño video, ¿sí? Como un dato adicional, yo les he mencionado que existen sustancias que no necesariamente se encuentran en el valor de la escala de pH, ¿sí? De 0 a 14, es decir, yo puedo tener ácidos muy concentrados que tengan valores inferiores a 0, ¿sí? Por ejemplo, un ácido clorhídrico 10 molar, ¿sí? 12 molar, que vienen siendo prácticamente el ácido clorhídrico concentrado, yo voy a obtener valores negativos. Entonces, eso es posible. Y también valores superiores a 14 los puedo obtener en la práctica, ¿sí? Con sustancias alcalinas muy concentradas. De hecho, los equipos que existen en laboratorio y que sirven para medir el pH, que se denominan potenciómetros, ¿sí? La mayoría de todos estos potenciómetros comerciales nos pueden llegar a medir desde un valor de menos 2 hasta 16, ¿ok? Pero bueno, pues vuelvo a repetir por convención, la escala es de 0 a 14, pero sí existen valores superiores a 14 e inferiores a 0. Si quieren, ustedes pueden confirmarlo teóricamente, ¿verdad? Con la calculadora de una concentración muy alta, ¿sí? Un ácido clorhídrico, les vuelvo a repetir, 10 molar, ¿sí? Para no quedarnos con la duda, ¿no? El menos logaritmo de una concentración de 10 molar me daría efectivamente un valor de menos 1, ¿vale? Lo cual sale de la escala de pH, pero es posible, ¿sí? Es en la práctica, no quiere decir que no existan valores inferiores a 0 o superiores a 14. Bien, ya si quieren realizarlo de manera práctica, bueno, déjenlo aquí en los comentarios y hacemos unos pequeños experimentos con estas sustancias para que ustedes observen precisamente el uso del potenciómetro. También tengo ya en una serie de videos aquí en el canal, pueden buscarlo, sobre el uso del potenciómetro para que vean cómo prácticamente se determina el pH. Y bueno, esto es de forma teórica cómo podemos calcular, ¿sí? Si les gustó el video, bueno, pues ya saben, recomiéndenlo y dejen los comentarios de qué otros temas son los que les interesan. Si quieren, en un video posterior a les enseño cómo calcular ahora a partir del pH lo que es la concentración molar, ¿verdad? Entonces, bueno, que estén muy bien y dejen cualquier comentario o sugerencia de video para que posteriormente yo pueda explicarles. Gracias.